Nos encontramos nuevamente en esta aula virtual con el objetivo de profundizar en el séptimo bloque de aprendizaje titulado La sociopedagogía, con el fin de que nuestro aprendizaje sea cada vez más calificado en los estudiantes, de manera especial en psicología. Y este bloque de aprendizaje, número 7, lo miraremos en 4 puntos. Primero, unas generalidades sobre la sociopedagogía. Segundo, ¿cuáles son las funciones principales de la pedagogía? Tercero, ¿quiénes necesitamos de la sociopedagogía? Y cuarto, algunos representantes o pensadores de la sociopedagogía. Con estos 4 puntos, sin duda alguna, y con el material que ya ustedes tienen en sus manos, podrán hacer de este bloque de aprendizaje un medio para fortalecer su carrera profesional en este proceso de aprendizaje. Generalidades. La sociopedagogía es de gran importancia. Surge a finales del siglo XIX con la obra de Paul Natorp, un pedagogo, sociólogo y filósofo. Sus 3 fortalezas: la pedagogía, la sociología y la filosofía. Y desde aquí empieza a tomar fuerza este aprendizaje que va combinado sociedad, pedagogía. Es decir, una enseñanza que va hacia la sociedad, pero una enseñanza no al azar, sino con pedagogía. Sin duda alguna ya había elementos muy importantes, como era en la pedagogía clásica, con Platón y con Aristóteles. Ellos defendieron profundamente la sociedad. Ellos tuvieron un pensamiento muy profundo al hablar que el Estado, que la sociedad y la política necesitaba de pedagogos para poder transformar una sociedad. La educación se hacía necesaria, y decía Aristóteles que debe estar como organizada en 3 grupos en la sociedad. La primera educación debería de ir dirigida a los trabajadores, y esa educación con pedagogía debería estar sustentada en la acción. La segunda educación era para los guardianes, y esa educación debería tener una profundidad en la gimnasia y en la música. Y una tercera educación impartida a la sociedad debería ser a los regentes, y esta educación debería ser en las ciencias y en la filosofía. Es decir, era la clase alta, pensante, la encargada a través de la ciencia y de la filosofía, que debería incursionar en una sociedad
desajustada, con cantidad de problemas, pero que era posible organizarla si había una enseñanza, una educación con pedagogía. En la Edad Media nos encontramos con Juan Amós Comenio. Él hablaba de una pedagogía mística, pero humanística. En la Edad Media había una gran influencia de la teología, de los pensadores cristianos, de la mística, de la oración, del encuentro con ese ser superior. Pero Juan Amós empieza a decir, en la sociedad, si se necesita algo de mística, se necesita también mucho de humanidad. Todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, sin distinción alguna de clases, necesita ser humano, encarnarse en los problemas de la sociedad y contribuir a que cada vez más el hombre tenga menos problemas y pueda haber una sociedad más tranquila, más serena, con más paz y sin tantos problemas. Para este entonces también se acerca Juan Enrique Pestalozzi, educador, sociólogo, autónomo, pero muy profundo en la parte social y en la parte humana. Y él dice que la formación en la sociedad no solamente se da en la familia, empieza en la familia, continúa en la escuela, pero se prolonga en los profesionales, en el Estado. La pedagogía contemporánea habla que debe ser científica, rigurosa, y sin duda alguna, Paul Nator tenía gran influencia del pensamiento de Immanuel Kant, gran filósofo, gran pensador de ese entonces, pero también tenía influencias de Platón y de otros pensadores. Se hablaba que había que dar una educación en la sociedad a nivel moral. Si en la sociedad no había moralidad, era imposible reconstruir una sociedad que tenía tantos y tantos problemas. Por ello, decía Paul Nator, hay que educar a todo el hombre y hay que educarlo en el triángulo. Y cuando hablaba del triángulo, hablaba de un individuo, de una sociedad, pero un individuo y una sociedad educada, formada, preparada para vivir en la sociedad superando cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier calamidad que se dé dentro de la sociedad. Sin duda alguna, han hablado de un objeto material, y ese objeto material es formar al hombre, educar a todos los hombres existentes dentro de una sociedad. Sin embargo, también hay un objeto formal, que es justificar, fundamentar, comprender, intervenir a toda la problemática de manera pedagógica a los que están retrasados en la sociedad. Y cuando habla de unos seres humanos, personas, habitantes,
que están aislados de la sociedad. Se refiere a los enfermos, a los drogadictos, a los que no trabajan, a los que en su forma de pensar, por X o Y problemas, no solamente se aislaron de la familia, sino también de la sociedad. Y aquí se habla de prevención, de ayuda y de resocialización. Términos que casi todos los gobiernos utilizan en sus campañas, aún en su plan de acción, para ayudar, proteger y fortalecer la sociedad. Hoy más que nunca necesitamos prevención ante los problemas, ayuda ante los problemas y resocialización ante muchos seres humanos que están aislados de la sociedad, ya sea por problemas familiares, sociales, personales o laborales. Quisiera tocar el segundo punto. Este segundo punto que se hace necesario, funciones principales de la pedagogía. Dentro de las funciones de la sociopedagogía está buscar que la sociedad no se disocialice, no se incrementen los problemas, que puedan vivir en armonía y en tranquilidad. Ayudar a los que están en alto riesgo social, los marginados, los indigentes, los pobres, los drogadictos, etc. Ofrecer terapias de resocialización para su cura, pero también para su corrección. Una normatividad que les ayuda a los seres a que salgan de ese encierro y se incorporen en una sociedad donde todos debemos ayudarnos los unos a los otros. Y aquí tiene un campo de acción muy profundo. La sociopedagogía tiene un campo muy profundo en todos los componentes, en la educación, en los animales, en la cultura, en la gestión civil, en el turismo, en el medio ambiente, en la infancia, en los educadores, en la familia, en la juventud, en el trabajo, en los delincuentes, en los adultos, en los marginados. Y esto es posible cuando se piense un poquito en su historia, en sus dolores, en sus fracasos. Por ello la sociopedagogía va unida o se apoya en algunas ramas del saber, psiquiatría, psicología, sociología, aún en el derecho. Se hace necesario que las ciencias contribuyan, ojalá ciencias blandas, no duras, aunque una ciencia dura, si ayuda a la sociedad vale la pena, pero no para destruirlo, sino para ayudarlo. La filosofía, de tal forma que el ser humano tenga la capacidad de interpretar, de explicar y de ayudar de una manera tal que en el ser de este grupo social o de la sociedad pueda entender y puedan cambiar sus conceptos, sus parámetros. Tercer punto. ¿Quiénes necesitamos de la sociopedagogía? Sin duda alguna todos. Porque todos hemos tenido y tenemos una historia, un pasado, que nos lleva a actuar y a pensar y a mirar el presente
el futuro y el pasado, muchas veces con dolor. Nuestra existencia está mezclada, no solamente de los fracasos individuales, personales, familiares, sino también colectivos. Por ello se hace necesario, para acceder al crecimiento, un crecimiento personal, social, familiar y comunitario, abrirnos a la ayuda de la sociología y de la pedagogía. Sin duda alguna, el pedagogo social contribuye a mejorar las costumbres, los hábitos, el comportamiento individual y colectivo, familiar y social. Todos estamos llamados a una perfección. Todos estamos llamados a una sana convivencia. Y si no tenemos la capacidad de solucionar los problemas del ayer, las heridas del ayer, se nos hace difícil. Ha demostrado los distintos pacientes que su memoria individual y colectiva los ha llevado al dolor, al fracaso. Pero también en muchos pacientes se ha observado que la ayuda de psicólogos, la ayuda de sociólogos, la ayuda de pedagogos, la ayuda humana y espiritual contribuyen a mejorar su forma de ser, sus comportamientos, su forma de relacionarse con los demás, de tal forma que sea más amena, más agradable. Va permitiendo una buena relación con los demás. Por ello, estudiantes, todos necesitamos la ayuda de la sociedad, la ayuda de la pedagogía, para no estancarnos, ni quedarnos, ni hundirnos, ni hundir a los demás en nuestros comportamientos negativos, sino depositar un mejor ambiente en los niños, en los jóvenes y aún en los ancianos, que a veces se les hace difícil romper con esquemas. Por ello son a veces tan estáticos. Y sin duda alguna a muchos les cuesta romper esquemas, porque son psicorrígidos y a veces son traídos del pasado por problemas personales, familiares o sociales. Todos necesitamos de la ayuda, de la pedagogía, para ir cambiando poco a poco con buenos métodos, y de la ayuda de la sociología para poder entender a la sociedad, al otro, y así construir entre todos una mejor sociedad. Pero bueno, estudiantes, acerquémonos al cuarto punto. Algunos representantes de la sociopedagogía. No me voy a detener en todos, son muchos. Quisiera detenerme en unos 4, y de manera especial en los 2 últimos que me llaman mucho la atención. Quiero empezar por Vygotsky. Él habla que el maestro tiene un rol muy importante en la formación y en el desarrollo de la personalidad de sus estudiantes. Un buen maestro tendrá la capacidad de transformar el mundo, la sociedad y su entorno. Todos estamos llamados a ser buenos pedagogos. Todos estamos llamados a ser los mejores maestros. Maestro no es solamente el que está en un aula. Maestro es el que toma el liderazgo del cambio
y de la transformación. Pero acerquémonos a otro representante, Emilio Durkheim. Él habla de una vida moral, se hace necesaria para una buena y sana convivencia en la sociedad. Una buena moral ayuda a educar a los adultos y a comprender a los adultos. Una buena moral nos ayuda a que los jóvenes y los niños tengan un mejor comportamiento en la sociedad. Qué bueno que todos nos esforzáramos por tener una moral recta, justa, equilibrada, de tal forma que aportemos a los demás. Si nuestro comportamiento es negativo, sin duda alguna, los niños aprenderán lo negativo y serán agresivos con los demás en una sociedad que clama amor y comprensión. Pero acerquémonos a Celestine Freinet. Todos deberíamos acercarnos a estudiar la bibliografía de Celestino. Campesino, su mamá no sabía leer, pero quiso darle la mejor educación a su hijo, porque sabía que la educación transformaba y cambiaba la calidad de vida. Él le tocó vivir la guerra que fue tan dura en Europa. Fue herido y le perforaron un pulmón. Ya para ese entonces era maestro, pero ante las dificultades, después de mucho tiempo, de haber pasado la guerra y de haber estado desvinculado, porque lo desvincularon del magisterio, volvió a vincularse, pero su enfermedad lo llevó a cambiar la metodología de un profesor tradicional y con una nueva pedagogía empezó a construir el saber de manera especial en los niños de su entorno. Él decía, el maestro debe de hablar menos, es decir, hablar poco, y dejar que sean los estudiantes los que hablen y los que construyan. Decía que al estudiante hay que vincularlo a ese aprendizaje y enseñanza hacia los demás compañeros. Conocer su vida, sus talentos, sus cualidades y también sus defectos para incursionar. Y él se la ingenió con talleres. Como no podía esas clases magistrales por su enfermedad, entonces formó talleres y tenía el taller de investigación, el taller de lenguaje, el taller de matemática y tenía el taller de los talleres. Y de esta forma deja una nueva metodología con una gran pedagogía donde se vio transformado su entorno. Hoy necesitamos trabajar en talleres. Hoy los profesores tienen que hablar menos o tenemos que hablar menos y permitir que el estudiante sea el artífice de su aprendizaje, de su cambio, porque solo cambiando el estudiante cambiará su entorno. Bueno, un gran pedagogo, un gran sociólogo, un gran hombre que transformó la educación. Pero vale la pena acercarnos a María Montessori. Qué mujer tan extraordinaria. Yo pienso que es una de las mujeres que revolucionó el pensamiento de la mujer, el pensamiento femenino. Científica, educadora, médica, psiquiatra y filósofa.
No sé a qué horas tuvo tantos títulos y a qué horas tuvo la capacidad de aprender tanto. Ella, su único fin era educar, y decía, educar en la autonomía. Cada persona tiene unas potencialidades que en el bloque anterior, en el bloque de aprendizaje anterior, hablábamos de acto y potencia. Y aquí María Montessori habla de permitir en la autonomía de cada estudiante que vaya desarrollando su saber de una manera crítica, de manera responsable, de manera moral, su aprendizaje. Y dice que para ello hay que dejarles responsabilidades, hay que darles oportunidades, pero también hay que prepararlos en el amor al saber y en la educación, de tal forma que no aprendan a perder el tiempo, sino más bien a valorar el tiempo y guíen el tiempo, aprovecharlo para ese aprendizaje y esa preparación personal que tanto necesita el ser humano. Dice que el maestro debe ser un observador y debe ser un crítico. Y cuando habla de ser crítico, habla de poder observar al estudiante y de ser guía. Decirle, oiga, a usted le falta responsabilidad en este campo. Usted tiene esta fortaleza. A usted se le facilita desarrollar más este saber y lo invita a que se dedique a eso. Qué bueno que todos aprendamos de María Montessori. E invito a todas las mujeres a que la tomen como modelo en la parte educativa. Cuando a veces se nos dificulta tanto estudiar, ya sea por la pereza, ya sea por el confort, no queremos salir del confort. Las invito a ustedes, jovencitas, a tener como modelo a María Montessori. Sí se puede, sí se quiere. Por último, quiero que le den una miradita que están en sus hojas a Comenio. Es el de las escuelas modernas, pedagogía moderna. Él habla de un maestro para un grupo determinado. Y ese maestro debe tomar todas las áreas del saber y llevar a ese grupo que sea homogéneo, de una misma edad, de unas mismas capacidades, a través de la investigación, a llegar al culmen, digamos, de ese desarrollo del aprendizaje, para que en un futuro no muy lejano, ellos mismos tengan la capacidad de prepararse con pedagogía y de ayudarle a los demás. Nos habla también que toda enseñanza debe estar regida en 3 momentos. Un maestro debe prever 3 momentos. Primero, facilidad, brindarle toda la facilidad al estudiante, brindarle todas las oportunidades. Segundo, el maestro debe ser breve. No debe alargarse con discursos como lo estoy haciendo, sino más bien discursos breves. Y tercero, que su enseñanza sea sólida. Y para esto, todo estudiante debe prepararse en 3 ramas del saber. En la psicología, en la epistemología y en la metodología. Psicología. ¿Qué tan importante es la psicología para poder ayudar a la sociedad con pedagogía? Epistemología. Es el conocimiento. No solamente ser, sino saber. Cuando yo sé,
tengo la capacidad de tener la habilidad con pedagogía de transmitir lo que sé. Con metodología. No solamente la pedagogía, sino que la metodología, que va de la mano de la pedagogía, nos ayudará a la enseñanza. Y hoy la enseñanza es tan importante. Si el ser humano se dedicara a enseñar, el mundo cambiaría. El mundo está como está, porque no ha habido una enseñanza, tal vez creativa, que construya una sociedad. Ha habido una enseñanza de títulos, ha habido una enseñanza de ir pasando el tiempo, ha habido una enseñanza que nos muestra solamente el interés económico y no el interés o el afán por transformar sociedad. Hoy necesitamos maestros, niños, jóvenes, pensadores, necesitamos alcaldes, gobernadores, presidentes, que con la enseñanza transformen la sociedad y hagan de la sociedad una sociedad más justa, más humana y más cristiana. Les queda como tarea de este bloque de aprendizaje los 3 talleres a desarrollar. El primero, un resumen de todos los insumos que ustedes tienen. Segundo, un mapa conceptual. Y tercero, una producción intelectual. Un artículo de 300 a 500 palabras. Puede ser un poema, puede ser una historia, puede ser unas trovas, pero que vayan encaminadas siempre al tema que hemos visto: pedagogía, sociología. Éxitos, estudiantes. Siempre recuerda que el saber es lo más grato, es el tesoro que nos deja libres. El saber nos hace libres, el saber nos llena de paz y el saber nos hace sentir que somos útiles si transmitimos nuestros conocimientos a los demás. Éxitos. Muchas gracias.